Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Hoy vamos a ver la última parte de las reglas de derivación de la página 84 y 85. Recuerden que esto, a mi parecer, es la parte más importante, la mitad más importante del módulo 15. Entonces, ojalá y lo comprendan al 100% o al 99.9% para que no batallen tanto, ¿verdad? A la hora de resolver su examen, que es lo que importa aquí en Prepa Abierta para que aprueben. Entonces, pues vamos a empezar. Nos quedamos en la clase pasada y llegamos hasta la 18. Entonces hoy vamos a empezar en el 19 y vamos a ver todas, si alcanzamos, ¿verdad? Son solo 8. Está compleja la forma de escritura, pero en sí lo que hay que hacer es una derivada, ¿sí? Si fijan, solo aparece una derivada en cada una, ¿sí? Incluso en estas, una derivada y una derivada. Entonces no va a estar muy difícil, no como en las anteriores que vimos que había que poner la derivada y logaritmo y la otra derivada y eso, ¿verdad? Esto a mi parecer está un poquito menos difícil en cuanto al procedimiento. Y pues vamos a empezar con la primera. Vamos a hacer derivada con respecto de x de la secante de u. ¿Ok? Dice que es igual a la secante de u tangente de u punto u', o sea, multiplicado por la derivada del argumento de la secante, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a las hojas y pues vamos a escribirla acá. Ya tenía listo el 19. Es secante de u por tangente de u y todo esto por la derivada de u, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces pues vamos a hacer un ejemplo sencillo y uno difícil, como lo hemos estado haciendo. Primero voy a hacer derivada respecto a x de vamos a poner secante de x cúbica. Esa va a ser mi función u, ¿verdad? Entonces dice el problema, la regla dice que se resuelve poniendo secante de x cúbica por tangente de x cúbica. Esto es un por aquí en medio, por, y multiplicado por la derivada de u, que en este caso u vale x cúbica. La derivada ya no lo voy a hacer a fondo, ya sabemos que nos va a dar 3x cuadrada, ¿verdad? Bajo el 3 y le resto 1 y ya, esto es la derivada, ¿sí? Hay algo un poco importante, bueno, muy importante, sobre todo si van a estudiar alguna ingeniería, algo que tenga muchas matemáticas. En todas las derivadas, después de derivar, hay que poner esto, un dx, ¿verdad? Para saber que lo derivamos respecto a x, ¿verdad? Si solo tenemos el resultado, ¿cómo sé sobre qué lo derivé? Con esto, ¿verdad? El diferencial. Entonces, normalmente todos los resultados que vamos a obtener deberían tener este, ¿sí? ¿Por qué no lo vemos a fondo? ¿Por qué no lo hemos escrito con este o con esta parte? Pues porque no vamos a ver cálculo integral a fondo, vamos a ver pues lo más sencillo, pero en sí todas las derivadas llevan derivada respecto a x. Ok, vamos a hacer otra un poco más difícil. Voy a hacer derivada respecto a x de la secante de, pues voy a poner otra función, ¿verdad? La secante del seno de x cuadrada, ¿sí? Eso pues ya está un poquito más difícil. El resultado va a ser la secante del seno de x cuadrada, porque ahí dice en la regla que el 1 cambia, por la tangente del seno de x cuadrada, porque ahí también 1 cambia, y todo esto multiplicado por la derivada del argumento. En este caso el argumento es
seno de x cuadrada. Y si recordamos de las lecciones pasadas, voy a regresar tantito al libro. Ok, tenemos para el seno que la derivada es, ahí donde está, aquí está, es coseno de u por la derivada del argumento del seno. Entonces vamos a seguir eso, ¿verdad? Coseno de u por la derivada del argumento de u. Entonces vamos a poner coseno de u, que en este caso es x cuadrada, por la derivada del argumento del seno, que es 2x la derivada, ¿verdad? X cuadrada la derivada de 2x. Y ya, pues acuérdense que todo lo que derivemos respecto a x lleva un dx al final, para saber que lo derivamos respecto a x. Ok, y listo. Ese es un ejemplo sencillo y un ejemplo difícil. Vamos a ver la regla número 20, que es la que sigue, si no me equivoco. Bien, disculpen. Número 20 dice: derivada respecto a x de la cosecante de u, y dice que eso va a ser igual a menos cosecante de u por cotangente de u y por la derivada del argumento. Se fijan, es muy parecida, solo que hay un signo menos, ¿sí? Secante y tangente, y acá es cosecante y cotangente. Ok, entonces vamos otra vez a las hojas y vamos a ver unos ejemplos. Muy bien, entonces vamos a poner el primer ejemplo. Bueno, ya está escrita ya la regla. Voy a poner derivada respecto a x de la cosecante de, y voy a empezar con una fácil, 5x. Ok, entonces dice que es menos cosecante de 5x por cotangente de 5x, y todo esto por la derivada del argumento. La derivada de 5x es 5. Ok, esta ya quitando todo es los paréntesis, acomodando signos, números y funciones, me quedaría así. Ok, esa es menos 5 cosecante de 5x por cotangente de 5x. Sencillo. Vamos a hacer una un poquito más difícil. Derivada respecto a x de cosecante de, y ahora voy a poner pues logaritmo natural de x cúbica. ¿Sí? Es una función y una función que tiene adentro otra función. Eso ya para mí es pues un poquito más difícil, ¿verdad? Y pues vamos a ver otra vez la fórmula para derivar los logaritmos. Ok, entonces aquí está, también lo vimos creo que en la lección anterior. Dice que es la derivada del argumento entre el argumento, ¿sí? Así se deriva un logaritmo. Volvamos a donde estábamos, vamos en esta. Entonces vamos, dice bueno, primero seguimos la regla menos, abrimos, bueno, voy a abrir un corchete porque ya sé que adentro va a tener logaritmos, cosecante de el logaritmo de x cúbica, eso es la primera parte, cosecante de u, y luego sigue cotangente de u, cotangente de todo esto, eso es u, logaritmo natural de x cúbica, ¿sí? Y multiplicado por la derivada ahora sí del logaritmo. Ya sé que es la derivada del argumento arriba, que de x cúbica es 3x cuadrada, y el argumento abajo. Ok, entonces pues ya está, ese es el resultado. Nada más vamos a tratar de acomodarlo
signos, números. Esta división la puedo hacer y me queda x a la menos 1. Y pues aquí sí me queda todo igualito, ¿verdad? Cosecante del logaritmo natural de x cúbica por cotangente del logaritmo natural de x cúbica. ¿Qué me falta decirles aquí? Igual que en la anterior, su dx a todo, ¿verdad? Y a todos los que hice en los videos anteriores, dx. Todos tienen dx. ¿Qué más? Esto ya no se puede simplificar. Y otra cosa que les iba a decir, fíjense que cada que derivo un logaritmo, el resultado me queda potencia menos 1. ¿Ok? Si se acuerdan, para derivar, para integrarlo, vamos a ver hasta las integrales, ya me estoy adelantando. Entonces vamos al problema número 22. Y el problema número 21. Vamos en el 21. Es arco secante arco seno de u. ¿Ok? Estas son las funciones inversas. Las funciones inversas del seno, del coseno, de la tangente, de la cotangente, de la secante y de la cosecante. ¿Ok? Entonces vamos a poner, vamos a hacer un ejemplo de cada uno, o dos ejemplos, ¿verdad? Uno fácil y uno difícil igual, pero esto se los menciono para que sepan. Estas son las funciones inversas, ¿sí? Si yo hago arco seno del seno, me da de x, me da x, ¿sí? Así como si yo hago raíz cuadrada de x cuadrada, me da x. Y si hago ¿qué más? E a la logaritmo natural de x me da x, porque son funciones inversas. Pues también aquí arco seno del seno me da x, arco coseno del coseno me da x, arco tangente de la tangente me da x, arco cotangente de la cotangente me da x, y así, ¿verdad? Son funciones inversas y se cancelan, por así decirlo. Entonces déjenme apuntarla. Derivada respecto a x de espero que no se esté moviendo mucho acá. Derivada respecto a x de el arco seno de u, y dice que el resultado va a ser u' o la derivada del argumento entre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado, que es una función, ¿sí? Entonces vamos a la hoja. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Bueno, este es el 21. A ver si se alcanza a ver. Y voy a hacer derivada respecto a x de el arco seno de x cuadrada más 8. ¿Sí? Hace mucho que no hacía sumas. Esto es el argumento, esto es u. ¿Ok? Entonces la formulita dice deriva ese argumento. Derivar una suma es derivar cada parte y sumarlas. Entonces primero derivo x cuadrada, me da 2x, y derivar 8 me da 0, ya no lo escribo, y lo divido entre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado, o sea, x cuadrada más 8 al cuadrado, ¿sí? Que pues igual lo puedo desarrollar ese cuadrado, ¿sí? Si se acuerdan del binomio al cuadrado del módulo 3, si no, pues chequen cómo se desarrolla un binomio al cuadrado, lo pueden investigar, y va a quedar x cuarta menos, porque todo es positivo pero se hace negativo con este, menos 16x cuadrada y menos 64, que es 8 al cuadrado. Ahí está, ¿sí?
Ya sí lo voy a dejar, se pueden sumar el 64 y el 1, pero ya. Vamos a hacer uno más complejo. Derivada respecto a x de el arco seno de el coseno de x. Así nada más para que esté no tan difícil. Entonces dice que hay que derivar el argumento, en este caso el coseno. La derivada del coseno es menos seno por la derivada del seno, que es 1, entonces así se queda. Y abajo la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado, que sería coseno cuadrado. Ok, noten que el cuadrado se pone en el coseno, no en la x. Si yo pongo el cuadrado en la x, no estoy elevando al cuadrado la función, y aquí dice que eleve al cuadrado la función, ¿verdad? La función es coseno de x, entonces coseno cuadrado de x. Y ya, pues ese sería el resultado. Te salió más sencillo todavía. Acuérdense del dx. ¿Sí? Vamos a checar el número 22, que dice derivada respecto a x del arco coseno. Ok, entonces la voy a apuntar acá. 22, derivada respecto a x de el arco coseno de u es igual a, si se fijan se parece mucho, todas estas se parecen mucho. Ahora lo más notorio es el signo arriba, ¿verdad? Menos su prima, o sea, menos la derivada del argumento. Prácticamente fue lo único que cambió. Si se fijan, lo de abajo es exactamente igual, 1 menos u cuadrada, solo arriba cambia u' y menos u', ¿verdad? Entonces vamos a la hoja para hacer un ejemplo, y voy a hacer derivada respecto a x de el arco coseno de x a la 4. Ya ni sé qué poner, ya usé muchas veces estas. Y pues la fórmula dice menos y la derivada del argumento, que es 4x cúbica, entre raíz de 1 menos y esto al cuadrado, que x cuarta al cuadrado es x a la 4 por 2, 8. X a la octava. ¿Sí? Sencilla. Ahí está. Vamos a hacer uno más difícil. Derivada respecto a x de el arco coseno de, y ahora voy a usar una función que les gusta. Bueno, vamos a poner 5 a la x cuadrada. Ok, vamos a hacer la derivada de lo de arriba. Esto es una constante elevado a una función. Vamos a checar en el libro a cuál regla nos referimos, y pues es de las que vimos, creo que en el primer video, no, en el segundo video, no, sí, en el primer video, porque es la 10, fue la última que vimos en el primer video de estas derivadas, k a la u. Y aquí está la número 10, dice que la derivada es lo mismo por el logaritmo de k por la derivada de u. Ok, logaritmo natural de k. Entonces vamos a la hoja. Ok, espero que le hayan puesto atención a eso, cómo era, si no, no van a entender cómo lo estoy haciendo ahorita. Menos, y es lo mismo, primero 5 5 a la x cuadrada. Ok, así. Y luego eso es por el logaritmo natural de k, que k vale 5. Y luego es por la derivada de la potencia, que en este caso es la derivada de x cuadrada, que es 2x, ¿verdad? Eso es la derivada del argumento, o sea, esta primera parte. Ahora vamos a la raíz de 1 menos, y es esto al cuadrado, el argumento al cuadrado, o sea, 5 a la x cuadrada al cuadrado. Ok, vamos a reacomodarlo y a ver cómo nos queda.
puedo pasar este 2x para acá al principio, menos 2x, 5 a la x cuadrada, logaritmo natural de 5, ¿verdad? Esa es la primera parte acomodada, signos, números, letras, funciones. Y abajo pues voy a elevar eso al cuadrado para quitar ese paréntesis, es 1 menos, y para elevar al cuadrado hay que elevar, bueno, ya se sabe la regla, es multiplicar el exponente por la potencia, ¿verdad? Entonces me quedaría 5 a la 2x cuadrada, ¿sí? Se multiplica x cuadrada por 2, pues 2x cuadrada de x, ¿sí? Y listo. Este es el ejemplo difícil del número 22. Vamos al libro, vamos a la número 23, que es el arco tangente. Se fijan, a estas ya les estoy metiendo un poquito mayor grado de complejidad. ¿Por qué? Pues porque ya vimos muchas reglas, ¿ok? De hecho, por ejemplo, en esta del arco tangente podría meter el arcoseno, ¿verdad?, adentro de una función, pero quedaría muy poco entendible a la vista, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver 23. Dice que es la derivada respecto a x del arco tangente de u, y esto debe ser igual a u', y abajo, si se fijan, cambia del seno nada más por el signo de la raíz, 1 más u cuadrada. En el seno era 1 menos u cuadrada, aquí es 1 más u cuadrada. Entonces vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a empezar con uno sencillo. Déjenme ver qué puedo hacer. Déjenme acomodar tantito aquí. Si se fijan, ahora estoy haciéndolo todo en una sola toma, por eso ahora estoy reacomodando aquí en vivo y en directo. Pero bueno, es para ahorrar un poco de tiempo. Arco tangente de u'. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy a poner derivada respecto a x de el arco tangente de e a la x. Así nada más, esa es mi función. Es una función sencilla. Primero es la derivada del argumento, o sea, la derivada de e a la x, que ya sé que es e a la x por la derivada de x, que es 1, o sea, e a la x por 1, e a la x, y entre la raíz de 1 más, y es el argumento al cuadrado, e a la x al cuadrado, pues e a la 2x, igual que en el ejemplo anterior, se multiplica por 2 la potencia. Ese fue el ejemplo fácil. Vamos a hacer ahora el difícil. Derivada respecto a x de el arco tangente de, bueno, no lo voy a hacer tan difícil, pero sí va a estar difícil, e a la seno de x cuadrada. Muy bien, vamos a derivar e a la seno de x cuadrada. ¿Cómo lo derivamos? Pues e a la seno de x cuadrada, y ahora derivo lo de adentro, que es seno de x cuadrada, y lo pongo aquí multiplicando. La derivada del seno es coseno de x cuadrada por la derivada del argumento, que es 2x. Ahí está. Sencillo, ¿verdad? Si se saben las reglas, nada más es aplicarlas. Yo me las aprendí con mucha práctica, entonces practiquen ustedes. Y abajo solamente es raíz de 1 más el argumento al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado, o sea, e a la 2 veces seno de x cuadrada. Acuérdense que el cuadrado solo multiplica por 2 las potencias. Ok, y ya. Estuvo sencilla, sí, a mi parecer sí. Solamente hay que tener en cuenta eso de esto, ¿verdad? Yo sé derivar seno, ya sé que es coseno, y la derivada del argumento, y ya sé que la derivada de e
es e igual por la derivada del argumento. ¿Ok? Entonces hay que saberse las reglas, si no, no van a poder hacer una como esta. Vamos a la número 24. Es derivada del arco cotangente. 24. Derivada respecto a x de el arco cotangente de u es igual a, y pues otra vez igualita que la anterior, nada más cambia el signo de, no, ya no es tan igualita, esta ya no tiene raíz y no estoy seguro de que no tenga raíz. A ver, bueno, aprovechando que estamos aquí, vamos a ver en internet, vamos a buscar derivada de arco cotangente. Vamos a ver qué nos da. Sí, parece que sí. Se fijan, aquí hay una que tiene sin raíz. Está bien, es sin raíz. Muy bien, les creo. Bueno, el signo ahora es el que no me convence. Vamos a ver otra vez. Lo que pasa es que acá no me acuerdo de haber visto el signo negativo. Derivada de aquí están. Aquí están. Arco cotangente menos. Tal vez no lo vi porque estaba acá afuera, ¿verdad? Está bien. Bueno, aquí está medio mal escritas estas porque tienen u y x revuelto. Estas sí están bien escritas. Entonces vamos bien. Es entre 1 más u cuadrada, sin raíz abajo. Muy bien, vamos a la hoja. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo. Derivada respecto a x de el arco cotangente de pues el logaritmo natural de x cúbica. Esa no está tan difícil. Menos la derivada del argumento, o sea, la derivada del logaritmo natural de x cúbica, que ya sabemos que la derivada del logaritmo natural es la derivada del argumento entre el argumento. Así, ok, ahí está. Y todo esto está dividido entre 1 más el argumento al cuadrado, que es logaritmo natural de x cúbica al cuadrado. Qué bueno que llegué a este momento porque se me hubiera olvidado decirles esto. Las potencias en el logaritmo natural se pueden escribir como múltiplos, como coeficiente. Entonces primero lo de arriba lo voy a acomodar. Menos 3x a la menos 1, ¿sí? 2 menos 3 menos 1. Y abajo 1 más. Y este 2 que es potencia lo puedo pasar para acá como coeficiente, ¿sí? Eso es una propiedad de los logaritmos, ¿sí? Es importante, deberían aprendérsela. Propiedades de los logaritmos naturales, deberían verlas todas. Investiguen, busquen una tabla de propiedades, tal vez encuentren buena información, pero esta es una propiedad importante y muy básica de los logaritmos, que las potencias, cuando elevas el logaritmo a alguna potencia, la potencia la puedes pasar como coeficiente, así nada más bajarla o subirla a tu antojo, como la necesites. Vamos a hacer otro un poquito más complejo. Derivada respecto a x de el arco cotangente de seno de e a la x más 2. Ok, así. Arco cotangente del seno de e a la x más 2 le puse. Vamos a hacer ese. Parece que está muy complejo, pero no es mucho.
vamos a hacer la derivada, bueno, negativa, la derivada de el seno de algo, ¿verdad? Ya sé que la derivada del seno de algo es el coseno de ese algo, que en este caso es e a la x más 2, y por la derivada de ese algo, que la derivada de e a la x más 2, pues va a ser e a la x más 2 por la derivada de x más 2, que es 1 la derivada de x da 1, la derivada de 2 da 0, 2, 1 más 0, 1, y ya no se pone multiplicando porque da lo mismo. Y abajo 1 más, y el cuadrado de todo esto, el cuadrado del seno de e a la x más 2. Así, ¿verdad? Ya sé que el cuadrado en las funciones trigonométricas, bueno, si no lo saben ya lo están aprendiendo en este momento, el cuadrado de las funciones trigonométricas se escribe como con el cuadrado sobre la función, no sobre el argumento de la función. Hay que tener cuidado con eso siempre que eleven una función a alguna potencia. El cuadrado del seno es seno cuadrado del argumento, ¿verdad? El argumento no tiene cuadrado, por así decirlo. Y ya, este fue el ejemplo fácil y difícil del número 24. Vamos a el problema o la regla de derivación número 25. Si se fijan, estas últimas dos son muy similares, pero ya son un poquito diferentes a las anteriores. ¿Por qué? Pues porque ahora hay un valor absoluto, ¿sí? Y pues el valor absoluto involucra más cálculos. Para nosotros no tantos más ahorita que estamos viendo estos ejercicios, porque no estamos sacando valores numéricos, ¿sí? El valor absoluto se enfoca pues en valores numéricos, ¿verdad? Si es positivo o si es negativo. Podríamos hacer los dos resultados, ahorita vemos, dependiendo de las funciones que nos salgan, vamos a sacar las dos funciones resultados, el resultado cuando u es negativo y el resultado cuando u es positivo, esto de aquí adentro, ¿verdad? Porque si u es negativo, pues cambia el signo de toda la función. Entonces vamos a hacer 25 es derivada respecto a x del arco secante de u es igual a u' entre valor absoluto de u raíz de u cuadrada menos 1. Ok, muy bien. Vamos a hacer uno sencillo. Voy a poner todavía no me cambió la hoja, ya estoy. Vamos a hacer derivada respecto a x de arco secante de pues uno sencillo. Voy a poner x cúbica más x cuadrada, así nada más. Bueno, voy a ponerle un número, 6x cúbica más x cuadrada. Todo esto es mi u, ok. Entonces primero lo derivo esto, ¿verdad? Entonces la derivada va a ser de 3x de x cúbica es 3x cuadrada por 6, 18x cuadrada, y de x cuadrada pues va a ser 2x. Eso es lo de arriba. Abajo el valor absoluto de u, que pues el valor absoluto aquí lo voy a dejar expresado porque no me lo sé todavía, y la raíz de u cuadrada, que es pues todo esto al cuadrado menos 1. Ahí está.
pues esa es la expresión de la derivada, sin calcular el valor absoluto, sin separarlo en las dos funciones resultado, sin elevar al cuadrado todo esto. Este cálculo del valor absoluto es un poco tardado, entonces pues no lo voy a hacer, pero lo del el cuadrado, eso sí lo voy a hacer. Entonces este lo dejo expresado, el valor absoluto de 6x cúbica más x cuadrada, y aquí si elevo al cuadrado esto me va a dar 36x sexta más 12x quinta y más x cuarta y menos 1, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Acuérdense que es de x. Derive con x. ¿Qué más? Pues creo que ya. El valor absoluto no lo calculo por ahora. Podemos hacer alguno sencillo donde lo podamos calcular. Pero vamos a dejarlo así. Entonces voy a hacer otro ejemplo un poquito más difícil. Voy a hacer derivada voy a hacer la derivada respecto a x de arco secante de e a la 3x. Creo que va a estar más sencilla que la anterior, obviamente, pero bueno, sirve que vemos uno sencillo y uno difícil de verdad. U' es la derivada de e a la 3x, que va a ser e a la 3x por la derivada de 3x, que es 3. Ahí está. Y abajo el valor absoluto de u, que es el valor absoluto de e a la 3x, y por la raíz de e a la 3x al cuadrado es e a la 6x y menos 1. Ya, este estuvo muchísimo más sencillo. Ok, eso es todo. Vamos al número 26. Es la última que vamos a resolver ahorita. Con esta se acaban las reglas de derivación que hay aquí en el libro. Tal vez haya alguna que otra que no aparezca aquí, pero o que se puede complementar con alguna de las que ya aparece. Pero bueno, es derivada de arco cosecante. Derivada respecto a x del arco cosecante de u es igual a menos u'. Se fijan, eso es lo que tiene de diferente con el anterior. Todo lo demás es igual. Menos u', valor absoluto de u, raíz de u cuadrada menos 1. ¿sí? Eso es igual, solo el menos arriba cambia. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer derivada respecto a x de el arco cosecante de u igual, perdón, de 1, bueno, voy a poner de o una letra elevada a la x, así nada más. Voy a suponer que esta es una letra, bueno, es más, que nos parezca un 0. Arco cosecante de q a la x. Q es cualquier número, ok. Entonces la derivada de q a la x, ya habíamos quedado, ya lo vimos, es una constante elevado a una función. Es lo mismo, bueno, signo menos de la regla, lo mismo el logaritmo natural de la base, que es q, y la derivada de x, que es 1, no la tengo que escribir, y abajo valor absoluto del argumento, que sería el valor absoluto de esto, y entre raíz es q a la x al cuadrado, o sea q a la 2x menos 1. ¿sí? Eso es
ya la derivada del arco cosecante de q a la x, o sea, de una constante elevado a una función o a una variable en este caso. Y vamos a hacer otro ejemplo, derivada respecto a x de el arco cosecante de vamos a poner secante de 3x secante de 3x, así nada más, de la secante de 3x. Entonces primero es menos la derivada de secante de 3x, y la derivada de la secante de 3x es secante de 3x por tangente de 3x por la derivada de 3x, que es 3. Lo voy a poner de este lado. Eso es la derivada, muy sencilla, ¿verdad? Y abajo es el valor absoluto de la secante de 3x y por la raíz de secante de 3x al cuadrado, que ya sé que es secante cuadrada de 3x menos 1, y ya, ¿sí? Ahí está, muy sencillo a mi parecer. Lo único difícil sería calcular pues los cuadrados, los valores absolutos en estos casos, ¿verdad? Lo demás es solo saber hacer las derivadas básicas de todas las reglas que hemos visto anteriores, y pues ya. Entonces pues eso sería todo en cuanto a las reglas de derivación. Vamos a ver qué más podemos ver. No, pues yo creo que ya. Yo creo que aquí nos vamos a detener por hoy. Ya terminamos las reglas de derivación. El siguiente tema es puntos críticos, bueno, comportamiento de funciones, puntos críticos, puntos máximos y puntos mínimos. Okay. ¿Qué más? Pues nada más, eso lo veremos en la siguiente lección. No me acuerdo en qué lección vamos ya, como en la 15, 13, 14, por ahí. Bueno, esta ya va a tener título, ¿verdad? El video, ahorita no me sé qué lección vamos, pero ahorita que le ponga el título me voy a acordar. Y pues sí, aquí nos vamos a quedar por hoy. ¿Qué más? Pues traten de hacer más ejemplos, ya saben, de tarea. Para los que no son mis alumnos, pues hagan varios ejemplos de estas reglas de derivación que acabamos de ver. Y para mis alumnos pues ya les mandé o les mandaré tarea sobre esto mismo, ejemplos sobre estas reglas de derivación de la 19 a la 26. Entonces pues eso sería todo por hoy. Estudien, por favor, y mándenme la tarea a los que sean mis alumnos. Si tienen dudas, pregúntenme. Si puedo contestar, les contesto. A los que ven los videos y no son mis alumnos, si tienen dudas y preguntan sobre el video, pues si la leo y le entiendo la pregunta y les puedo contestar ahí, pues les contesto por ahí, ¿verdad? Si no, pues ya vemos cómo les puedo ayudar. Entonces pues eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Adiós.